que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Hemos venido con corazones agradecidos, con corazones llenos, Padre Celestial, de amor, de fervor por ti, Señor Jesús. Y nuestro deseo es acercarnos a tu presencia, morar en tu presencia, Padre Celestial, porque allí, Señor, está nuestro refugio. Allí, Padre Celestial, está nuestra protección. Y hoy venimos a darte toda honra, toda gloria, las palmas delante de tu presencia, Señor. Y venimos a declarar que ahí está nuestro refugio. Y hoy entramos, Padre, confiados, Señor, delante de tu presencia para glorificarte. ¡Aleluya! Vamos con nuestras palmas. Entraré a tu presencia con alabanzas, creyendo que en ti proezas yo haré. Soy arma de guerra en tus manos, bendeciré, aclamaré a Jehová, a la luz de tu rostro andaré. Hoy confiamos en ti, Señor. Confiaré en ti, porque yo sé que en tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia escondida está mi vida eternamente. Hoy juntos vamos a declarar: ¿quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que reina? Cristo. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Vamos con fuerza. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Quién es el que reina? Cristo. A su nombre, Gloria. a su nombre, Gloria. a su nombre, Gloria. a su nombre. Sí, Señor, confesamos. En tu presencia hay plenitud de gozo, gracia y poder. En tu presencia escondida está mi vida eternamente. Sí, Señor, allí queremos permanecer en tu presencia. Vamos con júbilo. ¡Hey! 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 En unidad decimos: y hacer que el pueblo de Israel, Celebrando con poder, libertad veía suceder entre júbilo y canción. Oh Señor, en tu presencia
viejo sano, soy de aquel mismo poder. Oh Señor, en tu presencia la casa de David podemos ver, cantamos hoy. Cantamos hoy, la 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 la. Cantamos hoy, la 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 la. Cantamos hoy, cantamos hoy, la 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 la. Cantamos hoy, la 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 la. Cantamos hoy, la 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 la. Cantamos hoy, la 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 la. ¡Gritamos! ¡Hey! Juntos decimos, edificamos un lugar especial para ti, donde llevamos frutos dulces de hoy y de ayer. Nos perfumamos, pues te esperamos. Suspiramos de amor por ti, Señor, y cantamos del Señor. Tu amada te espera con banderas en las manos. Hosana, Hosana, Rey que viene pronto. Tu amada te espera con palmeras en las manos. Hosana, Hosana, Rey que viene pronto. Sí, Señor, damos toda gloria y honra delante de tu presencia. Decimos, somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza, Rey que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre, Cristo es el Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, declaro fuerte iglesia y que proclama que no hay otro nombre, Cristo es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Aleluya. Confesamos Hosana juntos. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Sí, Señor, vamos con júbilo. Decimos, por lo grande es su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande es su nombre, yo por siempre declararé, cantaré.
haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Sí, Señor. Decimos, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Sí, Señor, te decimos, heme aquí, papá, no busques más, aquí estamos nosotros. Sanó mi corazón, ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste de tu gozo en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías por tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Fue tu amor y tu poder el que sanó mi corazón. Ahora fuerte soy y libre soy. Me apartaste para ti, pusiste Señor en mí. Te ofrendo mi vida en gratitud. Heme aquí, aquí estoy. Tú me envías con unción. Tu poder sobre mí me hace confiar en ti. Con unción,
eso. Nos creaste, Señor, para alabar y para glorificar tu nombre. Y hoy con corazones agradecidos y rendidos delante de tu presencia, queremos declarar que tú eres un Dios de imposibles, un Dios que puede cambiar de un momento a otro lo negativo en positivo. Y a ti, Señor, venimos a darte toda honra y toda gloria. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la
Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto volver a saludarlos en esta actividad tan preciosa. Creo que el Señor nos ha venido ministrando en cada una de las diferentes ministraciones que el Señor le ha dado a cada uno de los que hemos participado ya en esta actividad. Así que ha sido una bendición esta vigilia, creo yo, morando o habitando al abrigo del Altísimo. Es algo maravilloso, es algo precioso que el Señor ha estado haciendo, y creo que pues todos juntos hemos ido aprendiendo algo más de parte del Señor. Hoy me toca cerrar esta actividad y quisiera pues que juntos pudiéramos llegar al Padre para solicitarle su ayuda, para solicitarle su respaldo, para solicitarle a Él su bendición. Así que si me acompaña, vamos a orar y nos presentamos delante del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, bendecimos tu nombre, te agradecemos, Señor, de una manera especial, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, porque tu misericordia siempre, Señor, es nueva a cada mañana con nosotros, y hoy venimos a implorar tu favor, a pedir, Señor, tu respaldo para que por favor tú te glorifiques y te manifiestes de una manera especial en nuestros corazones, en nuestras vidas, que tanto lo necesitamos. Papito, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, ayúdanos a conocer, ayúdanos, Señor, a poder recibir lo que viene de parte tuya. En el nombre maravilloso, precioso de Jesucristo, te lo agradecemos, Señor. Gracias. Amén y amén. Bueno, yo creo que es bien conocido, hermano, por todos nosotros que, pues, en el caso del reino de las tinieblas, yo no me quiero enfatizar el reino de las tinieblas, yo quiero hablar del reino de Dios, pero déjeme decirle esto. En el caso del reino de las tinieblas, el día de hoy, es donde se dan lo que se conoce las graduaciones, ¿verdad? En ese reino. Y el propósito, de alguna manera, es que al darse esas graduaciones, que el enemigo pues les pueda dar a aquellas personas que se gradúan una cuota mayor de poder. Esto pone un poquito nervioso, creo yo, a algunos hijos de Dios, precisamente por desconocer los principios de la palabra del Señor y la palabra misma. Porque realmente, hermano, nosotros tenemos que saber que el Señor Jesucristo dijo en algún momento a un grupo de personas, les dijo: ustedes cometen errores porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Es decir, el ignorar las Escrituras y el poder de Dios lleva a muchas personas a que se cometan errores que quizás pueden ser lamentables en un momento dado. Así que no hay motivo para estar nerviosos, ni ansiosos, ni preocupados, o que va a suceder esto, o que mientras yo duermo. No, simplemente nosotros debemos de saber que en el caso nuestro, el Padre hizo una promesa, y su promesa es que dejaría al Espíritu Santo, más bien dicho, que enviaría al Espíritu Santo a bautizarnos para que entonces recibiéramos el poder de Él. Es decir, que nosotros no necesitamos un día específico, una fecha específica para poder llegar delante del Señor y solicitar que ese poder venga sobre nuestra vida, sino que nosotros, nuestro Pentecostés, quizás para los que ya fuimos bautizados, nuestro Pentecostés ya sucedió, pero ahí pues se estableció un receptor en nuestra vida para que cuando nosotros lo necesitemos vayamos a Él, nos conectemos con el Señor y que seamos llenos nuevamente del Espíritu Santo y de las capacidades que el Espíritu Santo nos pueda o nos quiera dar. Definitivamente nosotros vemos, hermano, que el Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, dice la Biblia que Él fue al río Jordán para ser bautizado, y al ser sumergido, luego salió del agua, entonces descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Es decir, y ahí fue lleno del Espíritu Santo. Y lleno del Espíritu Santo, entonces fue llevado al desierto, y el propósito de ser llevado al desierto era para que pues él pasara esa etapa de prueba, ¿verdad? Y ahí lo probó el enemigo en tres facetas, si usted se recordará, ¿verdad? Y el Señor utilizó en el desierto el escrito está.
es decir, utilizó la palabra. La primera tentación que le presentó el enemigo era al nivel de su cuerpo, ¿verdad? Di que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces esa fue la primera tentación, pero lo que quiero hacer énfasis es que el Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y luego utilizó la palabra. La segunda tentación fue cuando el diablo lo puso en el pináculo del templo y dijo, lánzate porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor nuevamente dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir que eso fue como esa fue una tentación, ¿verdad? Para el alma. Y luego la tentación del espíritu, que tiene que ver con la adoración, cuando le mostró, lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra, y entonces le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Y ahora el Señor dijo, escrito está. Algunas versiones dicen escrito está, o algunos evangelios, como el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, dicho fue, ¿verdad? Es decir, la misma palabra, pero allá era escrito, refiriéndose a un logos, y aquí era dicho, refiriéndose a un rema. Dicho fue, o dicho está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo utilizó el poder de Dios porque iba lleno del Espíritu Santo para poder librar aquella batalla, y también la palabra del Señor cuando Él dijo escrito está y dicho es, ¿verdad? Y entonces nosotros de la misma manera, creo yo que en medio de las batallas que nos toca librar, y que no es este día específicamente, sino que es todos los días, nosotros tenemos una batalla constante con diferentes tipos de enemigos, ¿verdad? Pero en nuestras batallas lo que nosotros necesitamos es hacer uso de los recursos que el Señor nos ha dado para que de esa manera nosotros podamos ser librados. Yo creo que el Señor nos ha dado suficientes recursos espirituales para que nosotros libremos nuestras batallas espirituales, tengamos que hacer nuestra guerra espiritual, pero tenemos que entender que la guerra espiritual del Señor no siempre es la misma estrategia que Dios utiliza, sino que en cada batalla Dios puede, aunque la batalla sea la misma, Dios puede utilizar una diferente estrategia. Por eso no nos podemos regir. Y recordemos que el mismo apóstol Pablo dijo que las armas de la milicia no eran carnales, sino que eran poderosas en Dios para destruir todo tipo de fortalezas. Fortalezas que a veces empiezan en nuestra propia mente y también pues pueden ser, es decir, fortalezas internas y fortalezas externas. Entonces quisiera que pudiéramos ir a la palabra del Señor y retomar algunas cosas, hermano, que empezamos a platicar en el inicio de esta actividad, pero yo quisiera retomarla e ir juntamente con usted a lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos. Este salmo que empezamos a platicar en nuestro primer servicio, ¿verdad? Dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Quizás voy a hacer un resumen bastante breve para poder avanzar un poquitito más, porque creo que es importante que logremos avanzar. Y bueno, y que este tema lo hemos venido platicando durante todo el día, ¿verdad? Aún en los dos servicios presenciales también de la mañana estuvimos hablando con relación a este tema, y creo que es muy, muy importante darle seguimiento al mismo. Pero entonces, algo que es importante aquí, hermano, recordar, ¿verdad? Recordar es que todos los salmos tienen una clave, una llave, y que nosotros tenemos que descubrirla para poder apropiarnos de los beneficios. Yo aquí no estoy hablando de todos los beneficios que están descritos en el Salmo, sino que estoy enfocándome específicamente a los beneficios que están descritos al ser nosotros atacados por algunos peligros o algunas potestades que se pueden ver aquí en el Salmo 91. Pero aquí el Señor lo que dice es que el que habita al abrigo del Altísimo morará
a la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros en lo que nos tenemos que ocupar es en habitar al abrigo del Altísimo. La otra cosa importante que también hemos dicho, hermano, es que no se trata de solo llegar a pasar un momento, sino que tenemos que aprender a habitar, y la palabra habitación está íntimamente ligada a la palabra permanencia. Y algo que dijimos es que cuando nosotros permanecemos, la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros los vivos que hayamos permanecido, no los que hayan permanecido vivos, sino los vivos que hayamos permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Esto pues es muy importante. Ok, y luego se empieza a describir en el versículo, desde el versículo número 2, se empieza a describir cuáles son esos peligros que nos acechan a nosotros, y que cuando nosotros aprendemos a habitar al abrigo del Altísimo, entonces vamos a ser guardados de esos peligros. Y dice el versículo 2, diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el versículo 3 empiezan a describirse aquí, y que vamos a ver ese resumen que hemos estado utilizando, vamos a verlo más adelantito, de los 12 peligros que se dan, ¿verdad? Él te librará del lazo del cazador, número 1, de la peste destructora, número 2. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro, escudo de larga es su verdad. Luego en el versículo número 5 continúa, no temerás, llevábamos 2, no temerás terror nocturno, número 3, ni saeta que huele de día, número 4, ni pestilencia que ande en oscuridad, número 5, ni mortandad que en medio del día destruya, número 6. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Entonces aquí estamos hablando llevábamos 6, aquí está el mal, no te sobrevendrá mal, número 7, y la plaga, número 8, ¿verdad? Que cuando vemos en el original, aunque se utiliza algunas palabras ahí, no son exactamente digamos, se repiten las palabras, pero no son exactamente las mismas. Entonces es importante que nosotros podamos ver eso, y por eso en el resumen ahí ponemos las palabras hebreas para que veamos que son distintas. Luego en el versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Aquí hay 4 potestades más: el león, el áspid, el cachorro del león y el dragón. Llevábamos 8 más 4 son 12. Esto, hermano, es muy, muy importante que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Porque realmente cuando hablamos y le voy a llevar al resumen aquí, hermano, que hemos venido platicando, el lazo del cazador, ¿verdad? La peste destructora, el terror nocturno, la saeta voladora, le puse yo aquí, la peste en la oscuridad, la peste destructora, la desgracia, no sobrevendrá la desgracia, el azote, el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón. Estos prácticamente, aquí estamos hablando de 12 peligros o 12 potestades que se pueden dar y que van a tratar o están tratando de atacar a los hijos de Dios. Pero insisto, no es en este día, es constantemente el trabajo del enemigo. Él en su reino es cuando otorga mayor poder en este día a ciertas personas, ¿verdad? Que le sirven a él. Pero realmente esto es constante, esto es algo que nosotros, hermanos, es una batalla que nosotros estamos librando constantemente.
Entonces, quiere decir que el enemigo quiere gobernar a los hijos de Dios a través de estos 12 peligros. Porque estoy hablando de gobernar porque es 12 potestades que ahí podemos ver. Entonces, estas 12 potestades van a tratar de detener el avance de los hijos de Dios. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, tenemos que creer que el Señor es poderoso para guardarnos. Y aquí está la promesa del Señor. Y la promesa es que si nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, entonces lo que va a suceder es que el Señor nos va a hacer estas cosas con nosotros. Número 1, nos va a librar, no vamos a temer, el Señor no permitirá que sobrevenga ninguna desgracia a nuestra vida, no tocará el azote, la plaga, no tocará nuestra morada, y también nos va a dar la autoridad, tal como lo hizo con sus discípulos. Hermano, hoy, he aquí os doy poder sobre todo, os doy autoridad sobre todo poder del enemigo, y hollaremos serpientes y escorpiones. Eso lo dijo el Señor. Entonces quiere decir que nosotros tenemos que levantarnos en el nombre del Señor y hacer ese trabajo también en contra de aquellas potestades que han estado atormentando, que han estado afligiendo, que han estado cautivando, que han estado oprimiendo a los hijos del Señor. Ahora, entonces, en base a eso, yo quiero que hagamos énfasis en este Salmo capítulo número 91. Porque hermano, como ya dijimos en los servicios anteriores, hemos platicado con relación a que este Salmo en las diferentes versiones nos da una amplitud. Y por ejemplo, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice, los que viven. Entonces aquí es importante, hermano, que nosotros aprendamos a vivir. Y es el énfasis que yo le vengo haciendo, que no es solamente llegar en un momento, no es solamente, no, hermano, es permanecer ahí, permanecer, y por eso le hablaba de permanencia. Pero entonces dice que los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, reposar. El Señor dijo, venid a mí todos los cansados, los trabajados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿pero cómo? El Señor quiere, por ejemplo, que aprendamos a ser humildes, todo esto que estoy diciendo, y hay muchas otras cosas que tenemos que aprender con respecto al descanso, al reposo del Señor, y lo hemos enseñado. Cuando fue el año del reposo, abordamos el tema con bastante amplitud, aunque como la palabra es infinita, no podemos decir que agotamos el tema, pero entonces necesitamos, hermano, nosotros encontrar ese reposo en el Señor. ¿Cómo? Viviendo al amparo del Altísimo, sometiéndonos al amparo del Altísimo. Esa es la clave que nosotros tenemos que entender. Luego, la versión Peregrino dice, tú que habitas al amparo del Altísimo y te hospedas. Hermano, aunque esta palabra hospedar podría parecer como que es algo temporal, pero no. Es algo permanente, es un hospedaje permanente, es un hospedaje sin ve de vuelta, diría, ¿verdad? Sino que, hermano, estar constante ahí. Entonces, eso es lo que va a suceder. Luego, el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra, se acoge, se somete. Fíjese qué maravilloso, porque entonces la acción es, hermano, habitar al abrigo del Altísimo. Habitar al abrigo del Altísimo, esa es la acción. Pero ahora lo que nosotros deberíamos de hacer aquí es entonces lo siguiente, entender que nosotros accionamos habitando al abrigo del Altísimo y entonces el Señor nos acoge a la sombra del Omnipotente. Esto es muy importante por lo que hemos dicho y que ya lo vamos a ver ahí con los versos también conducentes, ¿verdad? La versión Kadosh dice, tú que habitas a la sombra del Elyon. Elyon es la palabra que se utiliza para decir Altísimo. Pasas tus noches a la sombra del Shaddai. Bueno, pasar las noches a la sombra del Shaddai, recuerdes, hermano, que noches nos habla de prueba, noches nos habla de momentos difíciles, pero también noche nos habla de, hermano, a la medianoche se oyó un clamor, ahí viene el esposo, salí a recibirle, aunque aquí ya venía casado, ¿verdad? Él ya venía casado, entonces, hermano, pero en las noches se oyó el clamor, por lo menos, ¿verdad? Hay que estar preparado porque no sabemos si será a la medianoche el canto del gallo, no sabemos, pero
el punto es que le quería hacer notar o enfatizar quizás, es que nosotros necesitamos entonces, hermano, entender que en todo momento debemos de estar buscando al Señor, ¿verdad? Y que ahí el Señor nos va a ayudar a pasar los momentos de dificultad. Cuando nosotros estamos habitando a la sombra del Elayo, vamos a pasar las noches a la sombra del Shaddai. Y creo que eso es muy importante porque creo que ahí es donde el Señor se va a manifestar de una manera sobrenatural en nuestra vida, de tal forma que nosotros vamos a poder experimentar cosas que nunca antes habíamos experimentado. Entonces, cuando vienen los momentos de prueba, no es tiempo, no es el momento para dejar de decir, ay, fíjese, pastor, que tengo muchos problemas, voy a dejar de servir al Señor. No. A Daniel le dijeron claramente, Daniel, ese Dios a quien sirves con perseverancia, no es de servir cuando me siento bien, cuando estoy, claro, yo sé que hay momentos quizás que alguien se enferma, pues imagínense, pues no puede estarle sirviendo al Señor, pero a lo que me refiero, hermano, es que nosotros debemos de servirle en todo momento. La disposición del corazón debe estar para servirle al Señor en todo momento. Sigamos adelante. Y este era el verso al que yo quería llegar, Salmo 91:1, en esta nueva traducción, Nuevo Mundo, traducción Nuevo Mundo, dice, cualquiera que more en el lugar secreto. Fíjese, entonces, entender qué es el lugar secreto es, hermano, el abrigo del Altísimo. Y hemos venido hablando en estos dos servicios que tuvimos en la mañana, hablamos con relación al lugar secreto. ¿Qué es? ¿Cómo permanecemos? No solamente cómo entramos, sino cómo permanecemos. Ahí ya lo detallamos, yo no me voy a detener nuevamente a hablar de eso. Pero entonces, pero lo que sí es importante, cualquiera que more en el lugar secreto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender a morar en el lugar secreto del Altísimo. Y entonces dice, se conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Entonces, la sombra del Shaddai, la sombra del Todopoderoso, la sombra también, porque así se traduce en una de las versiones que vimos, ¿verdad? La sombra del Altísimo. ¿Qué sucede cuando nosotros aprendemos a morar ahí? Son cosas extraordinarias y ahorita lo vemos porque aquí le pongo los versos para que, hermano, lo vayamos viendo, ¿verdad? Pero mire, entonces algo que dijimos desde el primer servicio, ¿verdad? Y lo que hemos venido platicando es que dice Mateo capítulo 6, verso 6, pero tú cuando ores, entra en tu habitación. ¿Cuál es tu habitación? El abrigo del Altísimo. Tú cuando habites, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿dónde está tu habitación? Aquí no está hablando, hermano, solamente se refiere a tu habitación en tu casa. No, sino que se refiere a algo espiritual. Entonces, pero tú cuando ores, entra en tu habitación. ¿Y cuál es tu habitación? El abrigo del Altísimo, el lugar secreto de Dios. Ahí, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto. Fíjese que me gusta mucho esta versión, la nueva, esta es el Nuevo Testamento, la nueva versión purificada. Me gusta mucho porque la mayoría dice, y tu Padre que está en lo secreto. No, hermano, no es en lo secreto, sino que es en secreto, está en el lugar secreto. Tu Padre que ve en lo secreto, que ve en secreto, te recompensará. Entonces, yo creo que la llave para entrar al lugar secreto es la oración. Y lo creo así porque nosotros lo vemos, hermano, en las gradas, como ya lo dijimos en uno de los servicios, en las gradas de ascenso, en los escalones de ascenso gradual, no dicen, sino que en el Salmo 123, ahí de lo que se enfatiza es el clamor, es decir, ahí empieza todo. Entonces yo creo que el clamor, la oración, la búsqueda con Dios a través de la comunión, las diferentes facetas de comunión, porque lo vemos en la misma palabra, a través de la comunión aquí, yo quisiera generalizar, ¿verdad? Pero tú cuando ores, pero eso cuando ores puede ser cuando ayunes, dicen en otros, ¿verdad?
Y hablando de ayuno, no forzosamente hablando de un ayuno de comida, aunque ese es, si Dios lo llama a uno, lo puede hacer. Se puede hacer de diferentes tipos de ayuno. Bueno, hay diferentes tipos de ayuno. La palabra ayuno, uno de los conceptos es abstinencia, ¿verdad? Entonces hay muchos tipos. Se puede pensar en ayuno, se puede pensar también en adoración. Perdón la letra, ¿verdad? Solo para que usted ahí dejarle, es decir, aquí quisiera generalizar, pero tú cuando vayas a tener comunión, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará, te recompensará. Entonces necesitamos entender, hermano, que la comunión, la oración, ¿verdad? Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, pero entonces hablamos de que para poder entrar necesitamos una llave, y esa llave, hermano, es la comunión con Dios, es la oración, es el momento cuando nosotros llegamos a tener nuestro devocional con el Señor. Eso, así es como el Señor lo va a hacer. Ok, ahora, la otra cosa importante que ya lo dijimos, y quizás estoy redundando un poquitito en esto, es lo que dice Lucas capítulo 1, verso 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El que habita al abrigo del Altísimo, otras versiones dicen, el que habita a la sombra del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Ahí en esa versión que vimos hablaba de las dos sombras, ¿verdad? Y aquí dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, algo que es bien importante y que yo le quiero dejar en su corazón, porque el Señor ha hablado mucho sobre esto, hermano, a mi corazón, y yo realmente no sé cuál será la proclama que viene para el año siguiente, pero tengo un sentir en mi corazón que el Señor nos va a ministrar a través de la fructificación, ¿verdad? Como que hay un énfasis ahí, como que el Señor ha estado hablándonos sin pensarlo. Empezamos a hablar de eso. Usted se recordará cuando hablamos del tema del fruto del cuarto año, ¿verdad? Pues ahí el Señor empezó a inquietar mi corazón, y ahora voy viendo que algunas cosas van brotando nuevamente, pero entonces el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Que un ángel se le presentó a María y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Y ella se quedó, y esta salutación, este saludo, ¿a qué corresponde? Era la escogencia de parte del Señor. Yo creo que María es una figura de la iglesia, y como figura de la iglesia arrebatada, yo creo que ella, hermano, representa a la iglesia que va a ser escogida, la iglesia que va a ser visitada por una administración angélica, y el Señor la va a ministrar, y el Señor la va a cubrir con su sombra, con esta sombra del Altísimo, con el propósito que pueda dar frutos para el Señor. Entonces creo, hermano, que el Señor está escogiendo. Claro, eso es algo muy personal, no es algo que se vaya a hacer público, porque la evidencia de quién es la novia no va a ser algo público, sino que eso va a ser algo en secreto, algo que el Señor va a estar haciendo, y entonces va a empezar a fructificar, va a empezar a dar fruto. Por eso dice: lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, hermano, mire, yo sé que aquí se habla del nacimiento del Señor Jesucristo, pero también es una sombra de la iglesia, porque ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber santidad en los hijos de Dios. Pues la iglesia que es la escogida, la iglesia que es novia, va a dar fruto de santidad, porque la palabra lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor, nadie verá al Señor. Entonces María, ahí como una sombra de la iglesia, está dando el fruto de la santidad, pero cubierta por el poder del Altísimo. Pero entonces, hermano, necesitamos nosotros es entender que todo está en entrar al lugar secreto y cómo permanecer. Ya lo vimos también en los dos servicios que estuvimos platicando, estuvimos hablando de cómo permanecer en el lugar secreto de Dios. Así que creo que eso es algo muy precioso, muy maravilloso que el Señor está haciendo. Entonces, bueno, después de esta corta introducción, este corto saludo, dicen por ahí, paso a lo siguiente, cuando se escribían cartas de antes. Entonces, el tema que hemos venido desarrollando es habitando al abrigo del Altísimo.
habitando al abrigo del Altísimo. Ahora, si usted se da cuenta, le presenté el cuadrito de los 12 peligros, 12 potestades que quieren gobernar a los hijos de Dios con temor, con diferentes tipos de ministraciones del lado de las tinieblas, pero nosotros renunciamos. Entonces, haciendo aquí un resumen, la obra de Dios ante los peligros del Salmo 91. ¿Cuál es la obra de Dios ante los peligros? Aquí, entonces, le presento qué es lo que Dios va a hacer. Y entonces, número 1, lo que dice aquí es que Él nos va a librar. Y se recuerda que nos va a librar de 4 cosas. Nos va a librar de la peste destructora, nos va a librar del lazo del cazador. Hay de 4 cosas que ya los analizamos. Lo primero entonces es librará. Y le puse aquí la palabra que se utiliza ahí para decir librar, que es la palabra natsal, ¿verdad? Entonces Él nos librará. De esas 4 potestades nos va a librar. Número 2, dice eran dos. No era el lazo del cazador y la peste destructora, no son 4. No temerás, aquí sí son 4. No temerás terror nocturno, no temerás saeta que vuele de día, pestilencia que anda en la oscuridad y mortandad que en medio del día destruya. 4 cosas que el Señor dice, no temerás. Esa es la obra de Dios. Pero ¿dónde está todo? Habitar al abrigo del Altísimo. Si habitamos al abrigo del Altísimo, y por eso es que le pusimos a este tema así, morando al abrigo del Altísimo. Cuando nosotros aprendemos a morar al abrigo del Altísimo, entonces se van a dar todas este tipo de cosas. Y también, como dijimos, no es una batalla de guerra espiritual convencional, no es de gritar, no, sino que es ahí sí que, hermano, aprender a morar al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces no vamos a temer a esas 4 cosas. Dice, luego, no te sobrevendrá ningún mal. No te sobrevendrá ninguna desgracia, dicen otras versiones. No te sobrevendrá. Eso es lo que el Señor promete. Lo que nos va a librar, que no vamos a tener temor, que no nos va a sobrevenir ninguna desgracia, ningún mal, y que la plaga no tocará nuestra morada. La plaga no. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, hermano, habitar en el lugar secreto. Habitar en el lugar secreto. ¿Y cómo entramos al lugar secreto? Entramos a través de la llave, que es la comunión con el Señor. Cuando nosotros aprendemos a tener comunión con el Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de la adoración, hay diferentes formas de comunión con el Señor, a través de la alabanza, hay diferentes, entonces vamos a estar ahí. Y luego, hermano, todas las cosas que ya dijimos de cómo permanecer en el lugar secreto de Dios. Ok. Y luego ya las primeras 4, pues nosotros no tenemos mucha acción, pero aquí el Señor se dice, pisarás al león, al áspid y al león y al áspid, ¿verdad? Y luego al cachorro del león y al dragón. Eso ya es hollarás al cachorro del león y al dragón. Y que son palabras distintas, se las puse, porque podríamos pensar entonces que pisar y hollar, pues son sinónimos cuando nosotros lo vemos. Sin embargo, son palabras diferentes que aquí se utilizan. Así que estas 6 cosas es la obra de Dios ante los peligros, hermano, del Salmo 91. Entonces yo quisiera abordar la primera de estas, porque aquí habría, mire, este Salmo 91 es un salmo, hermano, que nos da un bagaje de temas que nosotros podemos desarrollar. Pero entonces, ¿de qué cosas nos va a librar el Señor? Entonces, ¿cómo estamos, aquí solamente, cómo estamos librando la batalla nosotros? Estamos librando la batalla habitando al abrigo, habitando y hermano, al abrigo del Altísimo, pero dijimos que habitar era permanecer, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante, que la llave para habitar en el lugar, abrigo es igual al lugar secreto, entonces que la llave era a través de la comunión, oración, todo eso. Por supuesto, la oración es lo primero quizás en esa comunión, ¿verdad? Y que creo que el Señor está llamando a su iglesia a la oración, a la comunión con Él. Esa es la llave para entrar al lugar secreto. Si nosotros logramos, hermano, hacer eso, va a ser algo maravilloso, precioso, que el Señor va a hacer en nuestra vida. Entonces yo quisiera pues abordar, como le decía, esta primera parte, ¿verdad? Él te librará.
Él te librará. ¿De qué cosas nos va a librar el Señor? Y tomé esa frase, Él te librará, ¿verdad? Para ver, porque hay muchas cosas de las que el Señor nos libra, pero yo tomé esa frase y ahí hay algunas cosas que nosotros tenemos que aprender a ver. Entonces, como subtítulo, aquí le estamos poniendo Él te librará, Él te librará. Ok. Entonces, miremos lo que dice Job, capítulo 5, versículo 19. De 6 aflicciones te librará. Ahí se lo marqué. De 6 aflicciones te librará. Y en 7 no te tocará el mal. Entonces, hermano, hay aquí prácticamente 7 cosas de las cuales el Señor nos va a librar. Y entonces cuando empezamos a ver, número 1, en el hambre. Número 1, el hambre. Mire, hermano, el hambre no tocará tu vida. El Señor te librará del hambre. Y aquí me viene, hermano, que pues todos en algún momento podemos pasar etapas de hambre. Usted se recordará que el padre de la fe, llamado Abraham, pasó una etapa de hambre. Y es que, hermano, hay muchos peligros cuando llegan los tiempos de hambre, porque el hecho de que Dios te va a librar del hambre no significa que no vas a estar sumergido en un periodo de hambre, pero ahí la mano de Dios se va a mover a favor tuyo. Entonces, esta es una batalla que el Señor libra por nosotros, porque Él lo prometió, hermano. Y Él dijo, si tú habitas al abrigo del Altísimo, y ya vimos que abrigo del Altísimo es habitar en el lugar secreto de Dios, y ya encontramos cuál es la llave para entrar en el lugar secreto de Dios. Ok, y también ya vimos cómo permanecer en el lugar secreto de Dios. Ahora entonces necesitamos nosotros entender, hermano, que Dios nos va a permitir que la humanidad o el lugar donde nosotros estamos pueda pasar un periodo de hambre, pero el Señor dice que Él nos va a librar. Y le decía, el peligro que se corre, Abraham, ¿qué sucedió cuando vino un tiempo de hambre en los días de Abraham? Lo que sucedió es que Abraham descendió a Egipto. Peligro, cuidado, hermano, no desciendas a Egipto. El Señor te va a guardar, el Señor te va a librar, el Señor va a hacer que tu vida sea librada. Así que tranquilo, que el Señor no te va a desamparar. Ay, ¿qué hago ahora? No desciendas a Egipto. Es decir, ¿cómo decirlo, verdad? No hagas lo que hace toda la gente. Me voy a ir a pedir fiado porque no tengo. Dios dijo a través de el siervo llamado David, yo fui joven, dijo David, y he envejecido, pero nunca he visto justo desamparado, ni simiente de Dios que mendigue el pan. Así que va a haber hambre, pero no utilices los principios que utiliza el mundo para poder hacer las cosas que tienes que hacer. No hagas lo que hace todo el mundo. No, hermano, lo que tú tienes que hacer es realmente pedirle al Señor, hermano, permanecer en el lugar secreto, permanecer al abrigo del Altísimo, permanecer en la sombra del Omnipotente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque si tú habitas en el abrigo del Altísimo, ahí te buscarás alojamiento en la mismísima sombra del Todopoderoso. Entonces, mire, hermano, hoy en día, yo no sé si usted ha leído un poquitito, pero después de esto que sucedió con Facebook, ¿verdad? Que hubo un apagón en Facebook y que fue no sé cuántos miles de pérdidas, ¿verdad? Miles de millones de pérdidas que tuvo ese hombre, el dueño de Facebook, ¿verdad? Por ese apagón que hubo. Pero hoy en día se está hablando, hermano, sobre todo en Europa se ha estado hablando de un apagón de energía eléctrica, de un apagón de todas las, y que ya prácticamente desde unos años atrás, diría yo quizás unos 10 años atrás, se viene hablando sobre eso, y entonces están recomendando que la gente acapare porque en cualquier momento se puede dar. Hermano, tú puedes acaparar hoy,
pero ¿cuánto tiempo vas a acaparar si esto no sucede? O sea, esa no es la forma como nosotros tendríamos que. Yo sé que cuando uno lee esas noticias lo pone nervioso. Por eso es que, hermano, en lugar mejor de leer las noticias, leamos, vea lo que dice la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que no hay justo desamparado ni simiente de Dios. Y la promesa es que si tú habitas al abrigo del Altísimo, Él te librará. ¿De qué te librará? Te librará del hambre. Ahora, aquí, hermano, realmente vemos en el caso de Abraham, que descendió a Egipto, utilizar los principios del mundo. Otra de las cosas, vemos el caso de Isaac. ¿Qué pasó cuando Isaac le llegó el tiempo de hambre? Porque en la Biblia por lo menos hay unos 14 tiempos de hambre que están registrados. 14 tiempos de hambre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a permanecer, hermano, en los tiempos de hambre? Entonces el Señor nos enseña los principios, y en el tiempo de Isaac también vino hambre. Entonces, como Isaac lo que vio hacer a su padre fue que él descendió a Egipto en el tiempo del hambre, entonces él dijo, yo hago lo mismo, y hermano, y pues tremendamente él iba a hacer lo mismo. Cuando Dios le habló y le dijo, ¿a dónde vas, Isaac? Es que viene el hambre y mi padre lo que hizo. No, momentito, tú te vas a quedar en esta tierra, aquí vas a sembrar. Entonces, ¿qué hay que hacer en el tiempo de hambre? Hay que sembrar en el lugar donde Dios nos estableció, en el lugar donde Dios nos puso, en el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Él te librará de 6 aflicciones, te librará. ¿Cuál es la primera aflicción? En el hambre te salvará de la muerte, te salvará de la muerte. O sea que tú no vas a morir, tranquilo. Además, si te llega a faltar en algún momento la comida, pues tal vez hasta lo necesitas porque estás un poquito gordito, ¿verdad? Así que tranquilo, no hay problema, Dios tiene control. Pero la promesa es que Él te va a librar, de las 6 aflicciones te va a librar, y que en el hambre te salvará de la muerte, te librará el Señor. Entonces, esto es bien importante, porque en el caso de Isaac, lo que el Señor le mandó es a sembrar. Y aquí me viene a la mente aquella mujer que está descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 17, ¿verdad? Que había hambre en la tierra en los días de Elías, y una viuda no tenía ya que comer, pero el Señor, que es el esposo de las viudas, el padre de los huérfanos, ¿verdad? El Señor entonces envió a Elías, y lo que hizo, hermano, Elías fue que llegó con la mujer y le pidió de comer. Si la mujer solo tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, ya estaba buscando 2 leñitos para cocinar lo que tenía, y ahí se iba ella, hermano, a decir, ya no más, ¿verdad? Aquí nos morimos con mi hijo. Y ¿sabe qué? Llegó Elías, mujer, dame de beber con mucho gusto, y también hazme una pequeña torta. No. De beber tengo suficiente, pero de comer no tengo. Mujer, y oiga lo que le dice, mujer, no temas, dame a mí primero, y así dice el Señor, la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite menguará, hasta el día que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sembrar. Esa mujer, ¿sabe? Esa mujer sembró en el siervo de Dios, le dio al siervo de Dios, hermano, pero le dio al siervo de Dios dándole a Dios. Entonces, el problema de mucha gente es que quiere dar, no quiere dar, que da, pero, hermano, da, pero dices que se lo tengo que dar al pastor. Si tú se lo das al pastor, estás equivocado, tú se lo tienes que dar a Dios. El que le da a Dios, nunca, hermano, el Señor. Claro que el que administra los recursos es el siervo de Dios, pero realmente nosotros lo que necesitamos es entender que es Dios. Entonces, la promesa de Dios es que Él te va a librar. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, Él te va a librar. ¿De qué te va a librar? Te va a librar. La primera cosa es que te va a librar del hambre. Aleluya, te va a librar del hambre. ¿Y qué hay que hacer en el momento del hambre? Pues, hermano, no descender a Egipto, sino sembrar en el lugar que Dios escoge. Eso fue la orden que recibió Isaac, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100%. El que siembra siguiendo las instrucciones de parte del Señor, tendrá cosecha abundante en su vida. Isaac cosechó al 100%, cosechó Isaac. Hermano,
Esto es tremendo. Así que necesitamos, y dice que se hizo poderoso. ¿Y sabe cómo llamaban a Isaac? El bendito de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, otro tiempo de hambre. En el tiempo de José, cuando José llegó a Egipto. Cuando llegó José a Egipto, pues todo tranquilo, hermano, todo tranquilo, todo estaba normal. De repente hubo 2 sueños que usted sabe, el sueño de Faraón, esos 2 sueños que tuvo, uno de unas vacas feas y otras vacas gordas, otro de unas espigas asoladas y menudas y unas espigas bien llenas. Y el sueño era el mismo, y es porque venían 7 años de escasez, pero antes de los 7 años de escasez venía tiempo de abundancia. Eso quiere decir que Dios siempre trabaja por ciclos, y que cuando hay abundancia, Dios quiere que aprendamos a economizar, no que nos gastemos la abundancia, no que, hermano, hagamos chinche, como se dice, con la abundancia, no, y ese es otro principio. En el tiempo de la abundancia hay que ahorrar, porque mira la hormiga o perezoso que en el verano hace provisión para el invierno. Entonces nosotros tenemos que hacer provisión para el invierno. Me aumentaron de salario, ya tienes gastado hasta el aguinaldo del año 2025. No, hermano, perdona, no puede ser así. Tranquilo. Nosotros tenemos que aprender a ir ahorrando, a ir haciendo provisión. El Señor se va a encargar, hermano, de multiplicar la provisión. Pero eso fue lo que hizo José. Bueno, en ese tiempo, hermano, vino liberación, ¿verdad? Para José. Bueno, no en el tiempo de la escasez, sino que el Señor lo liberó de la cárcel. Y, hermano, José empezó a administrar. José recorrió la tierra. José sembró. Porque en el tiempo del hambre también hay que sembrar, ¿verdad? Pero él sembró en el tiempo de la abundancia, sembró y cosechó, no al 100 por 1, sino que dice que el trigo ya ni se podía contar siquiera. Fue algo tremendo. Pero entonces, hermano, ¿qué se hace en el tiempo de la abundancia? Lo que se hace es administrar esos recursos de manera adecuada. Tenemos que aprender a administrar los recursos. Bueno, otro tiempo de escasez fue precisamente en el tiempo de Elías. Usted se recordará, hermano, que el Señor mandó a Elías al arroyo de Querit. Y también ahí hablamos un poquitito ya de eso, ¿verdad? Del arroyo de Querit. En los servicios de la mañana estuvimos hablando un poquitito de eso. Pero ¿sabe qué tremendo, hermano? Porque el Señor lo manda al arroyo de Querit y da la orden a los cuervos para que lo sustenten. Qué tremendo, porque entonces había tiempo de escasez, pero Elías no tenía la provisión, pero entonces Dios lo mandó y le dio órdenes a los cuervos. Y eso pues también nos habla en el sentido espiritual que había una especie de ministración que el Señor traía. Ok, hermano, otra de las cosas. En el tiempo del apóstol Pablo había un profeta, ¿verdad? Que declaró que venía escasez. ¿Y qué fue lo que el apóstol Pablo recomendó? No olvidarse de los pobres. Entonces, en tiempo de escasez, en tiempo de hambre, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es, hermano, darle al necesitado, dar lo que uno tiene que dar donde corresponde, ¿verdad? Porque hay mucha gente que comete el error de ponerse, dice, no, yo mi diezmo se lo doy a la gente pobre. El diezmo hay que traerlo al alfolí. La ayuda al necesitado, esa es la que se lleva. Esa es la que se lleva a la gente pobre. Entonces no confundamos las cosas, porque mucha gente se la lleva de muy humanitaria, ¿verdad? Y queriendo hacer esta obra, pero ese no es el orden de parte del Señor. Ok. Mire, otra cosita, Dios mío. Sí, miren aquí, porque la promesa de Dios es, Él nos librará. Si tú habitas al abrigo del Altísimo, tú moras en el lugar secreto de Dios, entonces vas a tener descanso, vas a estar bien alojado, vas a ser bien acogido, vas a estar bien hospedado, vas a pasar tus noches tranquilas, ¿verdad? Pero entonces también el Señor dice aquí, hermano, dice aquí que Él nos va a librar. ¿Y de qué nos va a librar? Número 1, del hambre. Número 2, en la guerra te librará del poder de la espada.
del poder de la espada. Qué tremendo, hermano, porque el Señor va a guardarnos en las batallas espirituales. En medio de las batallas espirituales que estemos librando, el Señor nos va a guardar. Mire cuántas veces Saúl quiso matar a David y Dios lo libró, hermano, Dios lo libró. Pero es que David, por eso, con toda la experiencia, con toda la solvencia, y yo a veces hasta bromeo, ¿verdad? Que David, hermano, cuando Saúl le lanzaba la lanza, ¿verdad? David puro Matrix, y así, hermano, pasaba la lanza por aquí, por allá, ¿verdad? Y hermano, por lo menos unas 20 o más veces el Señor guardó a David de la lanza de Saúl. Varias veces lo quiso matar, le tendió emboscadas, le puso trampas, le hizo, hermano, una infinidad, y fue guardado del poder de la espada. Es decir, el poder de la espada no llegó. Usted sabe que ni siquiera Goliat pudo con David, hermano. David se enfrentó con diferentes tipos de potestades. En primer lugar, en el reino animal se enfrentó contra leones y contra osos. Y usted sabe que el león devora la carne. El león lo que busca es la carne. Es decir, las ovejas carnales, esas son las que busca el león. Y hermano, por eso dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero ¿a quién va a devorar? A los débiles, a los carnales. Él va a tratar de devorar. El oso es una potestad que persigue, porque la palabra oso, cuando usted la mira en el original, significa el que camina lento. Entonces, el oso camina lento pero constante. ¿Y a quiénes? A los que van a la retaguardia, a los que se rezagan, a los que se detienen, a los que se estancan, a los que se reposan, a los que se empantanan. A esos va a perseguir. Entonces, David fue librado del poder de la espada. ¿Pero cómo lo libró el Señor? Porque él sabía habitar en el abrigo del Altísimo. Si él es el que escribe ese salmo, pero no lo escribió solamente, ¡ay, qué bonito rima esto! Así como se sacan ahora frases en las redes sociales, ¿verdad? Que rima muy bonito, sí, pero no se trata de que solo de que rime muy bonito. Se trata, hermano, de vivir aquello que rima bonito, que rime en nuestra vida, aunque no rime la frase. Eso no es tan importante. Y David, cuando escribe el Salmo 91, es una experiencia que él tiene. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y entonces Él te librará, sí. ¿De qué te librará? De 6 cosas te librará, y la 7ª también te librará. Dentro de ellas, ya vimos el hambre, el poder de la espada. Entonces David, hermano, fue guardado del oso y del león. David, hermano, peleó. Saúl era un gigante. Entonces, gigantes del reino animal. David no peleó contra Saúl realmente, fue Saúl el que peleó con él, pero el Señor lo guardó del poder de la espada, del poder de la lanza. El Señor lo libró de la muerte ahí. ¿Por qué? Porque Saúl, su celo, su envidia lo llevaba a que él, hermano, acosara a David y lo quería matar. Pero el Señor lo libró. ¿Por qué? Porque David sabía habitar en el lugar secreto de Dios, conocía de habitar en el lugar secreto de Dios. Entonces David, hermano, no tuvo problema. El Señor, otro gigante con el que peleó fue contra Goliat, y el Señor lo guardó del poder de la espada de Goliat. Al contrario, David se apropió de la espada de Goliat y después con esa batallaba. Imagínense, yo creo que la espada de Goliat era el tamaño de David, ¿verdad? Que dicen que David no era muy alto, pero bueno. Entonces, hermano, el Señor lo guardó, peleó contra aquel espíritu que se posesionaba sobre Saúl. También peleó tocando el arpa, porque, hermano, Dios tiene sus formas. Entonces Dios te va a librar del poder de la espada, aquello que te quiere hacer daño, la espada que te quiere herir, la espada que te quiere dañar, la espada que te quiere matar, la espada del enemigo que se levanta contra los hijos de Dios. El Señor nos va a guardar a cada uno de nosotros de ello. David es un ejemplo extraordinario de cómo el Señor lo guardó. ¿Cuántas veces Saúl trató de hacerlo? Sin embargo, Dios lo libró. ¿Y por qué? Porque él habitaba en el lugar secreto del Altísimo. Otra cosita, el azote de la lengua. El azote de la lengua. Es decir, hermano, la lengua murmuradora, la lengua chismosa,
y todas esas, la lengua viperina, hermano, el azote de la lengua. No le prestes tanto atención a las cosas que dicen. Ten cuidado, guárdate. El Señor te va a guardar de ese azote de la lengua, de los chismes, de las murmuraciones, de las maldiciones, de tantas cosas que salen de la lengua. Porque la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas, hermano, que enciende un fuego. La lengua es inflamada por el infierno. Eso lo dice la misma palabra del Señor. Entonces el Señor prometió que nos iba a librar, de estas 6 cosas. Bueno, de las 7 prácticamente nos iba a librar. De 6 aflicciones te librará y en 7 no te tocará el mal. Entonces te sigue librando de las 7. El azote de la lengua. Hermano, Dios, cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, no van a tener que hablar nada de ti. ¿Por qué? Porque no te van a ver solo al Señor. ¿Y qué se puede decir del Señor? Nada. Y si hablan en contra del Señor, eso será su problema. Pero tú vas a ser guardado. No temerás a la violencia. La violencia, vas a ser guardado de la violencia, vas a ser guardado en tu casa, vas a ser guardado en la calle, vas a ser guardado, hermano, que te hagan violencia intrafamiliar, vas a ser guardado, hermano, que en el trabajo que te hagan violencia psicológica, bueno, hay tanto tipo de violencia ahora, ¿verdad? Vas a ser guardado de todos los tipos de violencia que existen. ¿Por qué? Porque habitas al abrigo del Altísimo. Entonces es una batalla que no se pelea con armas convencionales. Reprendo que no. Hermano, es habitar en el lugar secreto y Dios se encarga de eso. Dios se encargará de eso. De la violencia, dice otra vez aquí, en otras versiones dice vamos a ver, el azote de las fieras de la tierra. Luego dice, el hambre te reirás, ok, no temerás a las fieras de la tierra. Las fieras de la tierra es otra de las cosas que, hermano, que aquí se habla, y me faltó todavía poner 2 más. Las fieras de la tierra, esos son potestades, porque están las aves de los cielos y las fieras de la tierra, ¿verdad? Entonces el Señor nos va a guardar de las potestades que están acechando hoy la tierra, que están tratando de desviar a los hijos de Dios. Aquí me faltó poner en el siguiente versículo, hermano, la desgracia y la escasez. La desgracia y la escasez. Hablamos del hambre. El hambre pues es en lo físico, ¿verdad? Pero la escasez ya es en todos los aspectos. Escasez de trabajo, escasez de tantas cosas que se pueden dar. La verdad es que el tiempo se nos ha ido, pero yo quería dejarte en tu corazón entonces, hermano, que cuando nosotros aprendemos a habitar al abrigo del Altísimo, el Señor nos va a guardar de todas estas cosas. Y todavía hay más. Aquí solo te puse una, ¿verdad? Solo te puse un versículo que habla de 7 cosas, pero hay otras muchas cosas de las que el Señor nos libra, de las que el Señor nos guarda y de las que el Señor quiere que nosotros podamos saber que el secreto está en habitar al abrigo del Altísimo. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a presentarnos en las manos del Señor, vamos a suplicarle a Él su misericordia, su amor, ¿verdad? Y que nos ayude a ser guardados. Y no tenga temor de las cosas que la gente dice. Usted, lleno del Espíritu Santo y fortalecido por la palabra, usted va a resistir cualquier cosa. Y el enemigo no tiene poder sobre usted. Solamente acostúmbrese a habitar en el lugar altísimo y el Señor obrará a favor nuestro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor. Venimos delante de ti agradecidos por tu misericordia, agradecidos, Señor, porque tú, Señor, eres bueno. Señor, hoy quiero presentarme primeramente por aquellos que quieren aceptarte o reconciliarse. Quizás, Señor, no han podido habitar al abrigo del Altísimo y por eso necesiten pedirte perdón o reconciliarse contigo, Señor, o también, Señor, aceptarte en tu corazón. Por favor, ayúdanos para que esta oración pueda ser efectiva en el corazón de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestras faltas, nuestros equívocos, nuestros errores, nuestras maldades, iniquidades, y te pedimos, por favor, Padre, que tú te manifiestes grande y poderosamente. Señor, en esta hora estamos suplicándote tu ayuda, suplicándote tu socorro, tu auxilio, Padre, para que el nombre nuestro sea inscrito en el libro de la vida. Opera el milagro del nuevo nacimiento en cada uno de tus hijos, Señor, por favor, yo te lo
lo suplico. Perdona todos sus pecados, límpialo de toda maldad en el nombre poderoso de Cristo. Por favor, te lo pedimos, papadito lindo. Gracias te damos. Asimismo, oramos para que tú nos ayudes, Señor, a entender, Señor, las estrategias que nos estás dando para hacer la batalla en el tiempo final. Necesitamos conocer esas estrategias. Dánoslas a través de tu Espíritu Santo. Por favor, Señor, y ayúdanos, papito lindo, para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted ha aceptado, reconciliado con el Señor, pues le invitamos a que nos escriba al WhatsApp de la iglesia que siempre aparece en nuestras transmisiones y mándenos su nombre, su teléfono para poder tener contacto y darle seguimiento también a su vida y estar orando por usted. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Y a toda la iglesia, pues gracias por estar pendiente de esta actividad tan preciosa que hemos tenido, una actividad, creo yo, donde el Señor ha utilizado a los diferentes ministros para hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Que Dios les bendiga a todos, que Dios les guarde y nos vemos. Bueno, ya mañana tenemos una actividad, otra actividad preciosa. También le invitamos, ¿verdad?, a nuestro retiro de servicio que tenemos el día de mañana desde las 9 de la mañana. Todos serán bienvenidos. Bendiciones para todos mis amados hermanos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.